Hola, ¿qué tal chicos de cuarto? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Qué bien, ojalá, sí. Bienvenidos a esta prácticamente la última sesión y en nuestro último video de este ciclo escolar. Vamos a disfrutarlo y vamos a hacer un repaso rapidísimo de todos los conceptos. No todos, porque algunos ya los tenemos, pero no los vamos a tomar en cuenta ahorita debido a toda esta situación que hay. Pero lo que vamos a contar para examen, para que se pongan a estudiar. Recuerden que en esta semana ya tienen su examen, tienen muy pocos días para ponerse a estudiar, a repasar. Todo esto ya lo tenemos. Y bien, vámonos rápidamente con nuestro primer concepto, que es la pauta. Nuestra pauta sabemos que son 5 líneas horizontales, paralelas y equidistantes que sirven para escribir en ella los símbolos musicales, es decir, la música. Repito, 5 líneas horizontales, paralelas, que no se juntan, y equidistantes, que tienen la misma distancia entre sí, que sirven para escribir en ella los símbolos musicales. Las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba. Primera línea, segunda línea, tercera, cuarta y quinta línea. Los espacios del igual modo. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio. Y esta es nuestra pauta. ¿Correcto? Vámonos con lo que sigue. Instrumentos musicales. ¿Qué son los instrumentos musicales? Pues son objetos sonoros que se utilizan para hacer o interpretar música. Traducimos, objetos sonoros, objetos que suenan, que se utilizan para hacer o interpretar música. Bueno, para tocar, pues, ¿sí? Para tocar música. Esos son los instrumentos musicales. Y nuestra clasificación de instrumentos musicales, pues ya la teníamos. Es muy abundante, muy grande, pero vamos a tratar de ir resumiendo poco a poco. Tenemos familias. La familia de los instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, instrumentos electrónicos. Vamos a llegar nada más hasta ahí. Y bien, vámonos con los instrumentos de cuerdas. Se dividen en dos grupos, que son las cuerdas punteadas y las cuerdas frotadas. Las cuerdas punteadas son aquellas que se tienen que rasguear, pellizcar o puntear para que las cuerdas vibren y produzcan sonidos. Ejemplos de ellos son la guitarra, el arpa, la mandolina y hay muchos más. Por espacio no los incluimos, hay muchos. Las cuerdas frotadas es el otro grupo, que en ellos se utiliza un arco para frotar las cuerdas y producir los sonidos por frotación. Entonces tenemos ejemplos de ellos como el violín, el violonchelo, el contrabajo, que utilizan arco. Es un requisito el arco, ¿sí? Correcto. Vámonos con otra familia, que son los instrumentos de viento. Aquí por la sombra no se alcanza a leer mucho, pero es viento. Instrumentos de viento. Se dividen también en dos grupos, que son los instrumentos de viento maderas o alientos maderas, le llamamos también, ¿sí? Y los alientos metales, ¿correcto? Los alientos maderas son aquellos que utilizan cañas o lengüetas para poner en vibración el aire dentro de los tubos, ¿correcto? Como se le sopla, tenemos cañas o lengüetas. Tenemos de esos ejemplos como la flauta, el saxofón, el clarinete, el oboe, el fagot, etcétera. Hay varios. Finalmente tenemos el otro grupo de los instrumentos de viento, que es los alientos metales. Estos, como característica, es que tienen una boquilla en forma de copa que se pone en la boca, una boquilla, ¿sí? En forma de copa, para que los labios pongan el aire en vibración dentro de los tubos. Y esos ejemplos tenemos la trompeta, la tuba, el trombón, tendríamos los cornos, tendremos, le llaman trompas también a los cornos, tenemos en las bandas las famosas saxores o charchetas, les llaman, ¿sí? Pero bueno, con algunos pocos que tengamos, hay, ¿sí? Porque hay varios más. La corneta de las bandas de guerra, por ejemplo, es un aliento metal. ¿Correcto? Chicos, tengo que borrar y bueno, mientras les voy comentando que tenemos instrumentos de percusión. Correcto. Instrumentos de percusión. ¿Sí? Esos instrumentos de percusión sabemos que son aquellos que se tienen que raspar o golpear para producir sonidos, pues se llaman percusión. También se dividen en dos grupos: percusiones afinadas
y percusiones no afinadas. En las percusiones afinadas tenemos la marimba, tienen notas precisas, la marimba y las campanas, por ejemplo, las campanas tubulares. Campanas tubulares. Estos instrumentos se golpean, recuerden, ¿sí? Hay algunos otros instrumentos que podemos también por frotación, etcétera. Hay clasificaciones de instrumentos mucho más amplias que estas, entonces este no es lo más amplio, hay todavía más amplio. Tenemos percusiones no afinadas, ¿sí? Esas percusiones puedes golpearlas también, frotarlas, rasparlas, bla, bla, y no te van a producir una afinación precisa, como los platillos, tambores, y un largo, etcétera. ¿Sí? Como dato curioso, dato importante, las percusiones es la familia de instrumentos que tiene más instrumentos dentro de sí. Hay más instrumentos de percusiones que de otras familias, ¿sí? Y finalmente, los instrumentos electrónicos. Si los instrumentos de percusión tenemos que golpearlos o rasparlos o frotarlos, los instrumentos electrónicos lo que hacen, producen sonidos por medio de circuitos eléctricos o electrónicos. ¿Correcto? Ejemplo, el órgano, el teclado, etcétera. Ojo, mucho ojo. Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, no pertenecen a esta familia, no pertenecen. Ellos no pertenecen, ni los micrófonos, ni el equipo de un DJ pertenece a los instrumentos electrónicos. De hecho, ni es un instrumento todo el equipo que usa un DJ, ¿correcto? Entonces, la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico ni lo piensen, no es, ¿correcto? Vamos bien. Correcto, ya tenemos entonces nuestras 4 familias. Instrumentos de cuerda, que son las cuerdas punteadas y cuerdas frotadas. Punteadas, la guitarra, el arpa, etc. Las frotadas, el violín, el violonchelo y demás. Alientos, maderas, tenemos la flauta, tenemos el clarinete, el saxofón, etc. Alientos metales, tenemos trompeta, trombón, tuba y cornos, demás. Instrumentos de percusión, percusiones afinadas, tenemos la marimba, las campanas tubulares, etc. El xilófono. Percusiones no afinadas, tenemos platillos, tambores, maracas, güiros, claves, cencerros, tambores, bongos, tumbadoras y un etcétera muy grandísimo. Instrumentos electrónicos son los que trabajan por medio de circuitos electrónicos para producir los sonidos. Y ejemplos, el órgano, el teclado, etc. La guitarra eléctrica y el bajo eléctrico no pertenecen a esta familia, ¿correcto? ¿Estamos bien? Perfecto, chicos. Bien, rápidamente me voy con otra cosa, ¿sí? Rapidísimamente, lo más rápido que pueda. Y déjenme les comento que ustedes, su grupo, ha trabajado muy bien. Desgraciadamente es el grupo que menos evidencias me mandó. Cuarto grado fue el que se quedó en último lugar en mandarme evidencias. Parecía que yo tuviera como 2 o 3 alumnos nada más en el grupo. Chicos, eso no se hace, ¿sí? Hablen con sus papás. Papás, pónganse las pilas. Todos le batallamos, pero vamos a echarle ganas. Bien, correcto. Tenemos pues, les había comentado, tenían una actividad previa a esto, saliendo de vacaciones, entrando de vacaciones, perdón, para el tercer periodo, que era nuestro himno nacional. Nuestro glorioso himno nacional, únicamente les pedí los autores. Autor de la música es Jaime
Nuno Roca. Él proviene de España. De San Juan de las Abadesas, en España. ¿Correcto? Y tenemos quien escribió la letra de nuestro glorioso himno nacional, el poeta Francisco González Bocanegra. Orgullosamente mexicano de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Ellos, podemos decir que nuestro himno nacional, su nacimiento está fechado en 1854, ¿correcto? 1854. No es súper necesario que se aprendan la fecha, pero se los digo como un dato importante. En 1854 tenemos himno nacional, compuesto la música por Jaime Nuno Roca, español, y la letra por Francisco González Bocanegra, mexicano de San Luis Potosí. ¿Correcto? Es otro dato que probablemente venga en su examen. Estúdienlo bien. Finalmente, bueno, casi al final, tenemos notas sol, la, si, do 6, re 6, en flauta y en pauta. ¿Correcto? Los leímos, hicimos ejercicios, tocamos melodías y bueno, para aquel que se haya quedado con un poquito de dudas, nota sol, la, si, do 6, re 6. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Voy rápido. Conocimos figuras, o más bien trabajamos finalmente con figuras blanca o mitad. ¿Sí? Trabajamos con figuras... No, yo creo que voy a tener que armarlos. Blanca o mitad. Dura 2 tiempos y su sílaba rítmica es Tao. Trabajamos con silencio de blanca o silencio de mitad y su sílaba rítmica es pausa. Trabajamos con la negra o cuarto, cuya sílaba rítmica es ta. Y trabajamos con el silencio de negra o silencio de cuarto, cuya sílaba rítmica es sh. ¿Correcto? Todo esto que escribí es más largo escribirlo que entenderlo y que saberlo. Si tienen necesidad, dejen en pausa el video para que puedan ustedes copiar. ¿Sí? Que no, ya ahorita ya no necesitan copiar, ya no hay actividades. Yo lo único que sí les pido que aquellos que no hayan entregado actividades, por favor, para sacar un promedio aceptable también, necesito que me manden evidencias atrasadas. Tienen hasta el día de mañana, martes, a las 3 de la tarde, para enviarme evidencias que no me hayan enviado. Por favor, envíenmelas y por favor explíquenme allí de qué video es. Si del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. Mándenme evidencias, por lo menos para que junten más puntos para sus evaluaciones. ¿Correcto, chicos? No me queda más nada que decirles ¡au! Era una lengua. Gracias. Gracias, chicos. Papás, muchas gracias. Gracias por ese apoyo. Gracias por la paciencia que me han tenido. Gracias porque a pesar de los errores que tenemos todos como maestros, como personas, que enfrentamos también esta situación bien complicada que a nosotros nos hizo también trabajar de otro modo. Y créanme que lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos con la mayor entrega que podamos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Espero que pronto nos veamos. Chao. Hasta luego.